Hare Krishna, mi nombre es Chintamani Devi Dasi, soy discípula iniciada de su santidad Guru Prasad Swami. Yo conozco a los devotos hace 26 años. Bueno, les voy a relatar un poquito de la historia de cómo es que yo tuve la fortuna de conocer el movimiento de la conciencia de Krishna. Yo nací en una familia de una buena posición económica, fui muy afortunada porque fui muy amada por mis padres. Mi papá a la fecha es la persona más maravillosa que conozco, la persona que más me ha amado en la vida, y yo fui muy afortunada porque oscilaba entre el amor de mi padre y la disciplina de mi madre. Mi madre me educó con una disciplina militarizada quizás, pero es una persona con muchas cualidades brahmínicas. Ella ya no está en este plano, pero ella es la persona más limpia, más veraz, más honesta, más capaz que yo conocí. Entonces oscilaba entre la rudeza de su educación y el amor de mi papá. Y fui muy afortunada porque tuve la posibilidad de viajar, de conocer muchos lugares y de conocer a Dios de una forma a lo mejor distinta al resto de las personas. Porque mis papás quizás no eran unas personas muy religiosas, pero sí muy piadosas, con creencias a lo mejor un poquito distintas entre ellos, pero que forjaron en nosotros el libre albedrío y que pudimos cada uno de mis hermanos y yo tomar un camino que fuera directo a Dios. En mi caso personal, ya mi llegada a la conciencia de Krishna estaba definitivamente escrita porque mi madre fue simpatizante del movimiento. Ella, como fan de los Beatles en aquellos tiempos, tuvo la fortuna de conocer el Mahamantra y el vegetarianismo. Yo fui vegetariana en el vientre de mi madre, entonces desde ahí el chip ya había sido implantado, ¿verdad? Y pues pasamos muchas etapas muy bonitas con mis hermanos. Tengo muchos recuerdos maravillosos de cómo mi madre se esforzó por hacer de nosotros personas de bien, y eso es el ejemplo con el que yo crecí, de siempre ser veraz y que nuestras palabras y nuestras acciones siempre concordaran. Yo fui a una escuela de monjas, yo iba en un colegio religioso, ahí conocí a otro devoto también, y en ese momento yo tenía muchas dudas acerca de cómo era Dios. Yo no podía aceptarlo de la manera en que en el colegio de monjas nos lo presentaban, porque veíamos la clásica imagen de Jesús como un viejecito, ¿no? Una persona a lo mejor de una edad avanzada, y yo rechazaba esa imagen y tenía muchos conflictos tanto con mis compañeros como con las madres, porque yo no podía aceptar esa imagen como Dios. Entonces yo indagaba mucho, porque también en las oraciones que no nos explicaban pero sí nos obligaban a aprender, pues yo no estaba de acuerdo, y era muy pequeña en aquellos, supongamos que tenía 10 años, 11 años, cuando yo debatía con las religiosas en preguntarles por qué ellas a fuerzas se empeñaban en decirme que Él era Dios, y cuando pues en las películas de Semana Santa y todo esto que se veía, que nos hacían ver para clases de la escuela, yo recordaba siempre que el Señor Jesús, cuando ya lo van a crucificar, Él clamaba a su Padre, y Él siempre decía: Padre mío, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces yo decía, yo quiero saber quién es su papá, y es con el que yo me quiero dirigir. Y eso fue algo que me ocasionó muchos conflictos, pero que me llevó a seguir indagando y encontrar lo que para mí es la verdad absoluta, ¿no? Entonces yo debatía tanto con mis compañeros, como con mis padres, como con los maestros, porque yo no podía aceptar esa versión. Y no encontraba las respuestas que yo preguntaba, ¿no? Yo hacía muchas preguntas, era muy inquisitiva, y no me daban las respuestas. Me daban respuestas como: lee la Biblia, ponte a rezar, no hagas preguntas, ¿por qué quieres saber más? Confórmate con lo que hay. Y yo no me podía conformar porque esa semilla en mí ya estaba. Yo quería llegar a Dios y sentía que esa no era la manera, y era muy pequeña. Y así transcurrió los 3 años después de la secundaria, seguimos en el mismo colegio, y yo, el colegio Calasanz, San José de Calasanz en Guadalajara, y ahí es un convento, ahí mismo, abajo en las instalaciones es el colegio, y arriba son las habitaciones de las madres, de las religiosas, y hay una capilla. Nos obligaban a ir a misa,
yo participaba pues porque era parte, pero siempre quería más, siempre quería saber más. En ese tiempo yo estaba asociada con un compañerito con el que también debatía un montón, porque su mamá es una de las personas más santas que conozco y ellos eran misioneros, ¿no?, de la iglesia, que iban a misiones y que predicaban en los pueblos. Entonces él tenía pues más conocimiento que yo. Bueno, él pensaba que tenía más conocimiento que yo acerca de Dios. Entonces él debatía mucho conmigo porque decía que pues él creía lo que su mamá le presentaba, ¿verdad? Y Mukunda Dattadas. Entonces la discusión entre nosotros era porque yo le decía que Dios era una energía que movía al mundo, que no podía ser ese viejecito. Y él por la cultura que su mamá le enseñaba, pues él tenía argumentos para debatir que sí. Y después de la secundaria, en la preparatoria nos tocó conocer a Prabhu Gaura Shakti. En aquellos tiempos tenía su nombre antes de ser iniciado, pero pues él es de nacimiento también un devoto. Entonces ya teníamos un poco más de información, pero seguíamos debatiendo, a lo mejor no estábamos listos para rendirnos. Cuando en ese proceso de la transición de la secundaria a la preparatoria, yo perdí un semestre y me inscribí a una carrera de puericultura, que es lo que hacen las educadoras, el cuidado de los niños. Entonces me inscribí a un colegio particular que se ubicaba en Chapultepec y Avenida Vallarta, donde son las instalaciones del Canal 58. E invariablemente desde mi aula en las alturas podía ver a los devotos haciendo Harinam en Chapultepec y yo decía, yo quiero ir ahí, me quedaba en éxtasis viéndolos con su bandera que iban caminando, las madres, yo veía un brillo que yo me quedaba pasmada observando y sabía que lo tenía cerca, pero no sé, todavía estaba ahí divagando en maya, ¿verdad? Pero tengo esos recuerdos muy presentes de estar yo en mi aula tomando clases y ver pasar a los devotos con su bandera morada. Entonces, era un color así muy fuerte. Entonces, en los recesos o cuando salíamos temprano, iba yo y nunca me metí al templo, o sea, estaba el templo donde se encuentra ahora en Pedro Moreno y América, pero yo me metí a la boutique o me complacía solamente con pasar y oler, ¿no? El incienso, la jálaba, que era un olor que yo no sabía qué era, pero que me encantaba, y yo les decía a mis compañeras, hay que pasar por ahí, y nos quedábamos afuera del árbol solamente para estar recibiendo esos aromas. Muchas veces me tocó ver los carruajes, me tocó ver gurús, pero nunca me animé a entrar, solamente me quedaba ahí contemplando, y lo más que llegué a entrar era a la boutique, a ver las artesanías, a ver los aris, a ver las cosas, y así continuamos. Después yo le perdí la pista al devoto y yo me fui, trabajaba en ese momento en un supermercado. Entonces un día encontré a un compañero de la secundaria, de esa etapa de compañero. Lo encontré y él me saludó y lo primero que hizo fue preguntarme por el Prabhu Mukunda, ¿no? No, pues yo le perdí total contacto, y me dijo, pues él todavía no estaba iniciado él. Entonces él me dijo, él está viviendo en el templo de los Hare Krishna, me dice, le voy a decir que te encontré y para que te venga a buscar. Y fue como una historia muy chistosa, ¿no? Yo me reí, pero a la vez lo sentí como algo que realmente iba a suceder. Pues yo seguí trabajando y yo creo que me sentí que me había quedado con esa idea en mi cabeza de que iba a llegar a la tienda. Entonces yo estaba en ese momento cobrando en las cajas y yo estoy segura de haberlo visto, pero de repente se me perdió en la gente. Pero en mi caja pagó un devoto, el Prabhu Dinamani Das, que también es un hermano espiritual y un gran amigo. Y yo lo observé y con su traje azafrán y su tila, que dije, esto está muy extraño, ¿no? Él se acuerda mucho de esa escena también, años después, cuando nos platicamos, dice, cuando fui a tu rescate, ¿no? Porque esa escena es algo que cambió mi vida por completo. Yo seguía en la búsqueda de la verdad, pero un poco enredada ya en las obligaciones de mamá, ¿no? Yo fui mamá muy joven, entonces estaba inmiscuida pues ya definitivamente en hacerme cargo de mi familia, y a lo mejor ya no estaba como tan interesada en continuar indagando, pero esa escena fue algo que cambió mi vida por completo,
porque al día siguiente regresaron ellos dos y entonces ya ahora sí el Prabhu Mukunda se presentó ante mí, ya me dijo, ayer vinimos, yo no me animé, pasó el devoto, te queremos invitar al templo. Y yo así como, bueno, vamos, pero fue una situación que no la pensé mucho, simplemente la sentí y me fui. Yo no tenía espacio para comer en el trabajo y yo me lo inventé, yo llegué y dije que necesitaba hacer una diligencia y me salí. En ese momento llegué al templo y era un festival, era Yulan Yatra. Entonces yo me dejé llevar, era un lugar al que yo ya había asistido, pero nunca me había metido tal cual al templo. Entonces desde que llego me recibe el Prabhu Jai Gadadhar y yo fui muy acogida por ellos, ¿no? Me trataron muy bien en ese momento todos los devotos que estaban ahí, la Madre Gauranga y muchos devotos que ya no están ni siquiera en Nueva Nilachala Mandir, ya están en otras partes a lo mejor del mundo, ¿no? Viven en otros países, o sea, me tocó una etapa muy bonita cuando yo llegué al templo. Entonces el que me recibió fue el Prabhu Jai Gadadhar, que me fue explicando, usted aquí se quita los zapatos, aquí hace esto, aquí hace aquello y va para adentro. No tuve manera de pensar si lo quería hacer o no lo quería hacer, yo seguí las instrucciones, toqué la campana, hice todas las cosas que ellos me dijeron y entré. Y quedé atrapada, ¿no? Entré y dije, ¿de qué se trata esto? Era un éxtasis total, porque había un kirtan muy prendido, las devotas bailando, todo el mundo sonriendo y las deidades columpiándose. Yo decía, wow, ¿qué es esto, no? Y sentía que había llegado al lugar indicado y que me estaban esperando. Esa fue mi impresión, ¿no? Y eso fue lo que yo creí, porque el devoto eso fue lo que me dijo, te están esperando. Entonces yo dije, sí, me están esperando. Y me hicieron participar del pasatiempo. El Prabhu Jai Gadadhar se acercó y me purificó la mano y me dijo cómo que nada más tenía que usar la mano derecha y que podía pedir un deseo. Y pues yo no sabía ni de qué se trataba, pero me formé y entonces estuve meciendo las deidades y ya cuando las tuve enfrente dije, ¿y ahora qué pido? No sabía qué pedir. En ese momento se borró por completo mi memoria y lo único que se me ocurrió pedir fue que me permitieran seguirlas meciendo, ¿no? Que me permitieran volver a mecerlas. Y así fue durante 18 años que yo estuve en Guadalajara. Tuve la oportunidad de regresar cada año y volverlas a mecer, así que ese deseo se cumplió. Y a mí es algo que me quedó grabado de que las palabras o los deseos siempre se realizan si uno es sincero, ¿verdad? Después se me hicieron muchas explicaciones. Yo me entregué de lleno al lugar. Sí, en ese momento no me fui a vivir al templo, pero sí viví en el templo después. Pero yo me rendí tal cual porque en ese momento me dicen cuáles son las restricciones, lo que no se podía comer, las cosas que se podían hacer, que había que cantar rondas, que había que hacer servicio. Y yo todo lo fui realizando sin preguntar, yo simplemente lo iba sintiendo y renuncié a mi trabajo, empecé a hacer todo lo que me permitiera tener el tiempo para participar de la comunidad. Y así lo hice. Tuve la fortuna de hacer servicio, bueno, empecé pues desde abajo lavando ollas y fui subiendo de nivel. Fueron muy buenos conmigo los devotos, tengo muchos muy bonitos recuerdos de la Madre Radhika, del Prabhu Premananda, que fueron pacientes porque en ese momento cuando yo llegué había muchos gurukulis, ¿no? Y no era como muy común que una persona se metiera tan de lleno. Siempre hay simpatizantes, siempre hay personas que estamos en busca de la verdad, pero creo que sí tuve el nivel de rendición necesario para continuar, porque luego vinieron muchas pruebas, pasaron muchas cosas, pero yo nunca me rendí, siempre tuve claro que si uno tenía un amigo devoto, todo lo demás era temporal, ¿no? Problemas había en todas partes, pero siempre conservar un amigo devoto era tener la certeza de que el camino seguía y que uno pues puede cometer muchas ofensas, pero siempre hay a quien recurrir y alguien que nos recuerde por dónde es el camino. Y esa fue mi situación, ¿no? Me tocó ver muchas cosas, me tocó participar de muchas cosas que a lo mejor no eran muy favorables, pero nunca tiré la toalla porque vi el esfuerzo de los demás, de muchas personas que son devotos mayores y que siempre me echaron porras para que yo continuara, ¿no?
para mi iniciación. En aquellos tiempos yo era aspirante de Bhaktitirtha Maharaj, entonces yo estaba en comunicación con sus discípulos y tratando pues de llegar y de pertenecer. En ese inter, él dejó el cuerpo y después yo me refugié en su santidad Guru Prasad Swami. Cuando yo me acerqué con Guru Prasad Swami para pedirle refugio, yo le platiqué de un sueño que yo había tenido unos días antes de presentarme directamente con él. Yo lo conocía porque él era guru de Mukunda Datta Das, pero yo estaba en ese tiempo aspirando a Bhaktitirtha Swami, perdón. Entonces yo tuve un sueño una noche donde estaba Bhaktitirtha Maharaj caminando por como una montaña y había más devotos detrás de mí y él me daba la mano y yo caminaba, o sea, él iba caminando y me tomaba de la mano y yo iba caminando detrás de él muy rápido, caminábamos muy rápido y había muchos devotos corriendo también detrás, ¿no? Era toda alegría y toda felicidad y llegamos a un río y cuando llegamos a ese río, él me dice, tienes que cruzar sola. Y yo, no me suelte la mano, por favor. Yo me acuerdo que suplicaba y él me dijo, el camino sigue, tienes que cruzar. Y cuando yo crucé el río, estaba Guru Prasad Swami ahí. Entonces cuando yo le platiqué ese sueño, él me dijo que esa era nuestra relación, que cuando el maestro te acepta en el corazón, ya eres un discípulo, ¿no? Entonces él me dijo, espero yo poder hacer un buen papel porque Bhaktitirtha Maharaj fue tu guru y él te entregó conmigo, ¿no? Entonces yo te acepto y ay, se me vuelve a enchinar la piel. Y fueron cosas muy, muy bonitas que marcaron mi historia, ¿no? Porque también se vio pues golpeada como a todos nos ha pasado en algún momento, historias que no son lo que uno espera, pero que yo nunca tiré la toalla y siempre traté de ver lo positivo de todas las personas porque tenía siempre esas palabras presentes de mi guru, ¿no? Que él me dijo que tratara siempre de encontrar un amigo en los devotos, que tratara de tener un amigo para poder continuar, para poder seguir y no rendirme, porque en el proceso pues siempre iba a haber pruebas, obstáculos, y lo he intentado hacer de esa manera. A veces no me ha salido tan bien, pero nunca por mi cabeza ha pasado la idea de tirar la toalla. Siempre cuando me siento un poquito más desanimada, trato de inspirarme en ver cómo viven otras familias, cómo lo llevan a cabo, cómo superan sus pruebas. En ese momento de mi vida, yo con mis hijos aquí, a veces extraño la asociación de los devotos, ¿no? Porque pues cuando estábamos en Guadalajara siempre había manera de hacer Bhakti Shastri o ir a las reuniones o a los festivales. Aquí es una comunidad muy pequeñita donde estamos ahora y no tenemos pues esa asociación física a lo mejor, ¿no? Pero yo sigo teniendo contacto con mi maestro espiritual, conservo muchos muy buenos amigos con los que me comunico constantemente por teléfono, a veces me visitan, pocas veces yo voy a Guadalajara, pero cuando voy siempre trato de nutrirme de todo lo que los demás estén realizando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, mis amigas devotas que son mamás, que se estrenan como mamás, y ver cómo lo realizan tan diferente a como lo hicimos nosotros en aquellos tiempos, y que están, a lo mejor digo tiempos y parece, pero sí hay una brecha generacional porque yo tengo hijos de 24 años, cuando mis amigas contemporáneas los tienen de 8, de 9, de 10 o recién nacidos a lo mejor, ¿no? Y me gusta mucho ver cómo ahora ellas lo ven, porque hubo una etapa donde yo me clavé mucho en una carta de Srila Prabhupada que le mandó a una devota donde le dice que ya no puede continuar su servicio en el templo porque su servicio ahora sus deidades ahora son sus hijos, ¿no? Y yo la leí y la releí y la volví a leer porque yo lamentaba mucho esa parte donde yo ya no podía estar en el puyari o donde yo no podía... Pensaba yo que no estaba haciendo servicio porque no lo hacía directamente para las deidades o en el templo, pero cuando yo leyendo un libro encontré esa carta, me quedé muchos días tratando de meditar en esa parte, y en una clase tuve la oportunidad de preguntarle a Guru Prasad Swami a qué se refería exactamente Srila Prabhupada y cómo lo podíamos aplicar a nuestros días.